Muy bien, ¿cómo están? Hoy día hablaremos de la actividad eléctrica del corazón. Como ustedes recordarán, dijimos en clases anteriores que el corazón es una bomba electromecánica. Decimos electromecánica porque requiere un impulso eléctrico para que se contraiga. Este impulso eléctrico es generado por el nodo sinusal. El nodo sinusal pertenece al sistema de conducción eléctrica del corazón. El nodo sinusal, como ustedes recordarán, genera este estímulo eléctrico que llamaremos a partir de ahora potencial de acción cada 60 a 100 veces por minuto. Este impulso eléctrico va a viajar por los tractos internodales y por el haz de Bachmann a la aurícula izquierda y por supuesto despolarizará a la aurícula derecha para luego llegar al nodo aurículo ventricular, que también se encuentra en la aurícula derecha. Del nodo auricular nace el haz de His, que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón, pasa al septum membranoso y en el septum muscular se divide en una rama derecha y una rama izquierda que se dirigen al ápex o la punta del corazón. Es aquí donde comienzan, obviamente, a ramificarse las fibras de Purkinje que se encargarán de la despolarización de ambos ventrículos. Esto va a permitir que el corazón, especialmente obviamente el miocardio, se contraiga de una forma ordenada, en una secuencia adecuada y un tiempo correcto que permitirá, por supuesto, que el corazón se contraiga desde el ápex hacia la base para que la sangre del ventrículo izquierdo pueda salir por la aorta y la del ventrículo derecho pueda salir por el tronco pulmonar. Muy bien, es importante también recordar que el corazón puede generar o genera ese potencial de acción sin ningún tipo de ayuda externa. Es decir, tiene automatismo. Esto no quiere decir que no pueda ser influenciado por ferencias nerviosas de tipo simpático o parasimpático que pueden aumentar o disminuir su actividad como veremos más adelante. Pero no requieren, no es un requisito que haya una estimulación externa para que el corazón funcione y genere su propio estímulo. Muy bien, recordemos algo de la anatomía del sistema de conducción. Como ustedes recordarán, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha podemos encontrar al nodo sinusal en una posición subepicárdica. Ya sabemos que el estímulo eléctrico producido acá va a viajar a través de los tractos internodales, despolarizando la aurícula y a través de las de Bachmann para despolarizar la aurícula izquierda, la anterior fue la aurícula derecha, y va a llegar al nodo aurículo ventricular que también está en la aurícula derecha. Acá vemos cómo el nodo aurículo ventricular puede ser encontrado en un triángulo llamado triángulo de Koch. Los lados de este triángulo son los siguientes. Tenemos a la valva septal de la válvula tricúspide, tenemos a la válvula del seno coronario y tenemos a una prominencia formada por el tendón de Todaro, que como sabemos es una extensión del anillo tricuspidio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el nodo auriculoventricular origina el haz de His. El haz de His, como bien dijimos, entra el septum membranoso, el septum muscular y se divide en una rama derecha que, como nos daremos cuenta, se proyecta desde el septum hasta el músculo papilar anterior a través de la trabécula septomarginal y luego, por supuesto, despolarizará el resto de músculos papilares, pero este es sumamente importante porque es determinante para mantener cerrada a la válvula tricuspidia cuando se contrae el ventrículo derecho. La rama izquierda de las de His tiene una distribución mucho más corta y rápidamente y de forma difusa se ramifica en ambos en el ventrículo izquierdo, para producir su rápida contracción. Muy bien. Hablamos también en la clase de histología o de microestructura de la presencia de unas uniones entre las fibras cardíacas que permiten su despolarización como si fueran una sola masa de células, muy parecidas obviamente a las células musculares esqueléticas, que como sabemos son un sincicio anatómico, pues no existen límites entre las fibras musculares esqueléticas. En cambio, las fibras cardíacas
las fibras del miocardio, sí tienen límites entre ellas. Y estas estructuras que las separan se denominan discos intercalares. Acá los estamos viendo. Estos discos intercalares, en este dibujo, contienen o están constituidos por una porción transversal a las fibras miocárdicas, a las miofibrillas, y una porción longitudinal a estas. En la porción transversal vamos a encontrar uniones que lo que hacen es mantener mecánicamente unidas a estas fibras cardíacas, donde vamos a encontrar a sonuladeres o maculaderes, que no son más que desmosomas. Unos están unidos a tonofilamentos y estos de las sonuladeres a filamentos de actina. Los que permiten la comunicación y la despolarización como una sola masa al miocardio son estas uniones que se encuentran en la porción longitudinal del disco intercalar, que se llaman uniones comunicantes, uniones de hendidura o gap junctions. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, van a permitir el flujo de iones que permite la despolarización conjunta del miocardio, ¿no? Acá se puede observar justamente cómo se está distribuyendo esta onda de despolarización. Muy bien, para darle una mirada mucho más profunda a estas uniones de hendidura, tenemos esta imagen. Vemos acá la membrana celular de una fibra y de otra fibra muscular, y nos damos cuenta cómo estas uniones de hendidura están constituidas por proteínas que se llaman conexinas. Acá hay 6 conexinas que juntas forman un conexón. Este conexón a su vez se denomina hemicanal, ¿sí? Porque es la mitad de un canal que está en una fibra, y en la fibra que está justo enfrente de ella tenemos lo mismo, otro conexón, otro hemicanal. Cuando se unen forman un solo canal iónico que va a permitir, por supuesto, el paso de iones para una despolarización conjunta de toda la masa miocárdica. Acá vemos el canal cerrado, el canal abierto, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta que entre fibra y fibra hay un espacio que es pequeñísimo, pero existe, ¿no? 2 a 4 nanómetros. Este canal, por supuesto, es hidrofílico. Muy bien, hablemos ahora del potencial de membrana. ¿Ok? El potencial de membrana podemos, obviamente, definirlo como una diferencia de cargas a un lado y a otro de la membrana. Esto se debe principalmente a qué? Se debe a la permeabilidad de esta membrana para algún ion en especial. Como nosotros sabemos, en el líquido intracelular, el ion predominante es el potasio y en el líquido extracelular es el sodio. Ahora bien, esta membrana, la membrana celular, tiene una permeabilidad mayor al potasio que al sodio. Como el potasio se encuentra en mayor concentración en el líquido intracelular, siempre va a moverse de acuerdo a su gradiente de concentración, es decir, del intracelular al extracelular. Entonces, ¿qué está pasando con el líquido intracelular? Está perdiendo cargas positivas, como el potasio, y por lo tanto, el interior de la célula se hace negativo con respecto al exterior, ¿correcto? Sí, porque está obviamente siempre perdiendo cargas positivas. Entonces, en reposo sucede esto. El potasio sale siempre de la célula, es negativo con respecto al líquido extracelular, pero no alcanza el potencial de equilibrio del potasio, que como vemos acá, es de menos 94 milivoltios, lo que haría que esta célula esté sumamente negativa, de acuerdo con respecto al exterior y por lo tanto inexcitable, gracias a que tenemos ¿a quién? A la ATPasa de sodio y potasio. Recuerden ustedes que la ATPasa de sodio y potasio lo que va a hacer es eliminar o expulsar 3 sodios y hacer ingresar 2 potasios. Entonces, ¿qué va a hacer la ATPasa de sodio y potasio? Va a mantener la gradiente de concentración de potasio y va a evitar que éste alcance su potencial de equilibrio, lo que la haría inexcitable. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, acá podemos observar los diferentes potenciales de acción. El que vimos anteriormente es el potencial de reposo de la membrana. Este es el potencial de acción de la membrana. Y como se darán cuenta, varía de acuerdo al lugar donde se produce este potencial. El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular son diferentes a todos los demás potenciales de acción que han sido producidos en el músculo
contráctil auricular o en el músculo contráctil ventricular o en el haz de His, en las ramas o en las fibras de Purkinje. Vamos a ver más adelante cómo estos estas dos estructuras especializadas en la conducción, como son el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, tienen fases diferentes y fases también ausentes. Por supuesto, nos damos cuenta que esta actividad eléctrica del corazón, que no son más que potenciales de acción, son registradas por el trazado electrocardiográfico que se revisará en la siguiente clase. Muy bien, hablemos entonces de características especiales de los potenciales de acción. Vemos en esta imagen potenciales de acción del músculo o miocardio ventricular, del miocardio auricular y el nodo sinoauricular. Nos damos cuenta que tanto el miocardio ventricular como el auricular tienen 4 fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Acá también 0, 1, 2, 3 y 4. Y el nodo sinoauricular tiene solamente 3 fases. La fase 0, la fase 3 y la fase 4. Claramente no vemos ni fase 1 ni fase 2. Y esto tiene que quedar sumamente claro. ¿Correcto? Muy bien. En el caso entonces de los potenciales de acción del músculo ventricular y auricular tenemos una fase 0. ¿Correcto? ¿Sí? Ya sabemos entonces que el impulso eléctrico ha nacido ¿dónde? Ha nacido en el nodo sinusal. Y acá estamos viendo ese potencial de acción en el músculo auricular y en el músculo ventricular. Muy bien, esta fase 0, si estamos hablando del miocardio ventricular o el miocardio auricular, empieza ¿en dónde? En el potencial de reposo, que más o menos es menos 85 milivoltios. ¿Correcto? Cuando el potencial de acción creado en el nodo sinusal llega al músculo, ya sea auricular o ventricular, se produce la fase 0, que se llama de despolarización rápida. Muy bien, acá rápidamente se van a abrir canales de sodio, que son los que van a determinar justamente esta fase ascendente. Luego se va a producir una pequeña caída del potencial de acción y luego una fase de meseta. ¿De acuerdo? Luego va a venir una caída que representa la repolarización y se va a alcanzar nuevamente el potencial de reposo. Lo mismo va a producirse obviamente acá, solamente que el potencial de acción ventricular dura un poco más que el potencial de acción auricular. Acá, como dijimos, no vamos a encontrar fase 1 ni fase 2. Y esta fase 0, ¿de acuerdo? Que vemos en el nodo sinoauricular, ¿correcto? No depende de qué, del ingreso de sodio, como en estos casos, sino del ingreso de calcio, ¿correcto? Acá no encontramos, por supuesto, meseta. Vamos a ver con detalle, obviamente, lo que refiere a cada uno de estos potenciales de acción en las siguientes diapositivas. Muy bien, si tenemos o si analizamos el potencial de acción de un miocardiocito ventricular contráctil, nos damos cuenta que la fase 0 o la fase de despolarización rápida, dijimos, empieza cuando este músculo es estimulado, se encontraba en reposo en menos 85 milivoltios, correcto, y una vez que es estimulado, ¿qué va a suceder? Se van a abrir los canales rápidos de sodio y esto va a producir un aumento del potencial de acción. El potencial de acción se hace entonces menos negativo. Va a alcanzar un umbral entre menos 55 a menos 70 milivoltios y se inicia acá la fase 0. ¿De acuerdo? El umbral es un punto en el cual el potencial, si es que se alcanza a este punto, en el potencial, ya no hay forma de evitar que se genere el potencial de acción. ¿Correcto? El ingreso de sodio causa la despolarización y esta fibra va a alcanzar un potencial de más 20 milivoltios. No olvidarse lo siguiente, aproximadamente a menos 40 milivoltios se abren también canales de calcio lentos o canales L. Muy bien, cuando se llega al pico
del potencial de acción, sucede lo siguiente. Hay una breve repolarización, o llamada también repolarización temprana. Muy bien, ¿esto se debe a qué? A que se han cerrado todos los canales de sodio y que también a que comienza a salir potasio por canales de potasio que son transitorios pero voltaje dependientes. Esto va a permitir que el potencial de acción llegue a cero, ¿correcto? En este momento empieza la fase de meseta. ¿Qué ha pasado acá? Predomina ¿qué cosa? El ingreso de calcio, ¿correcto? El ingreso de calcio por canales de tipo L que se van a mantener abiertos, ¿correcto? Y que por supuesto es indispensable para la contracción miocárdica. ¿Okay? Estos canales tipo L son inhibidos por ejemplo, calcio antagonistas como el verapamil o el diltiazem. Son medicamentos que se van a ver frecuentemente en la práctica. Muy bien, los canales de potasio transitorios, voltaje dependientes, se van a cerrar, ¿correcto? ¿Sí? Pero la salida de potasio va a continuar a través de canales de potasio independientes y canales de potasio rectificadores lentos, voltaje dependientes. Va a haber un equilibrio entonces entre el ingreso de calcio y la salida de potasio que va a producir la meseta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, la fase entonces de meseta, ¿de qué va a depender principalmente? Depende principalmente de que se cierren los canales transitorios de potasio voltajes dependientes. Si estos no se cerraran, se acortaría la fase de meseta y se iniciaría la siguiente fase con mayor rapidez, es decir, la fase de repolarización, que es la fase 3. En esta fase 3, ¿qué ha pasado? Los canales lentos de calcio se han cerrado gradualmente y la salida de potasio está continuando, ¿sí? Está continuando por los canales de potasio rectificadores lentos. Por supuesto, sale más potasio que la cantidad de calcio que ingresa y esto produce la repolarización de la fibra, ¿sí? Muy bien, hasta alcanzar la fase 4, es decir, el potencial de reposo. Vamos a llegar a menos 85 milivoltios como era el inicio y se va a mantener principalmente gracias a la tepeasa de sodio y potasio que va a evitar que el potasio alcance su potencial de equilibrio. Muy bien, analicemos ahora el potencial de acción del nodo sinusal, que es equivalente al nodo auriculoventricular en cuanto por supuesto a su comportamiento eléctrico. La fase 0, como vemos acá, que es una fase de despolarización, miren ustedes, la fase 0, que como dijimos es la fase de despolarización rápida, ¿de acuerdo? Se inicia cuando esta fibra especializada en la conducción alcanza un umbral entre menos 30 a menos 40 milivoltios. ¿De acuerdo? Y esto está caracterizada principalmente por el ingreso de calcio por canales de tipo L. Previamente a esta fase 0 o de despolarización se habían abierto canales de tipo transitorio de calcio, pero los que predominan acá son los canales tipo L. Acá podemos observar el pico, obviamente, de este potencial de acción del marcapaso, ¿de acuerdo? Claramente no existe una fase 1 y una fase 2, ¿no es cierto? La fase 3 empieza inmediatamente luego de la despolarización rápida, y esto se debe a que los canales de calcio tipo L se cierran. Los canales de potasio voltaje dependientes se reabren y, por supuesto, el potencial de acción se va haciendo cada vez más negativo hasta que llega a un punto de menos 60 milivoltios. En este punto de menos 60 milivoltios se inicia la fase 4. ¿De acuerdo? No se alcanza verdaderamente un potencial de reposo porque esta fase 4 determina una despolarización espontánea temprana. ¿Qué sucede en este momento? Se comienzan a abrir canales que permiten el ingreso de sodio. Estos canales de sodio
no son canales rápidos de sodio, se denominan canales tipo F o FANI de sodio que van a permitir la despolarización espontánea del nodo sinusal. ¿Con qué frecuencia? 60 a 100 veces por minuto. ¿Correcto? Muy bien. Recordemos también esto. Cuando alcanzamos menos 50 milivoltios en esta despolarización espontánea, se abren canales de calcio tipo T, transitorios, que a su vez van a permitir que se alcance el umbral. A nivel del umbral que dijimos que estaba en cuánto, ¿se acuerdan? Estaba entre 30 y menos 40 milivoltios, acá está en menos 40, se abren los canales de calcio tipo L. Y se inicia nuevamente la fase 0 o de despolarización. Muy bien, entonces hay que revisar con mucho detalle estas corrientes iónicas y también recordar lo siguiente, la existencia de marcapasos latentes o marcapasos ectópicos. Si bien la frecuencia de despolarización que marca el número de veces que se contrae el corazón es determinado por el nodo sinusal, si es que éste falla, quien va a tomar la posta es el nodo auriculoventricular, pero lo hará con una frecuencia menor, una frecuencia de 40 a 60 impulsos por minuto. Si es que el nodo auriculoventricular tampoco es capaz de generar un potencial de acción, el haz de His toma la posta a 40 impulsos por minuto. Y si el haz de His fracasa, las filas de Purkinje comenzarán a producir un potencial de acción con una frecuencia muy baja, entre 15 y 20 impulsos por minuto. Esto, por supuesto, va a traer consecuencias y alteraciones hemodinámicas que pueden conducir a la muerte. Muy bien, acá tenemos un cuadro en el que se compara la localización, el potencial de reposo alcanzado, el ascenso de la fase 0, la corriente en fase 0, la máxima despolarización, el umbral, la velocidad de conducción y la inhibición también que puede ser producida en la fase 0 por diferentes agentes. ¿De acuerdo? Muy bien, vemos que el músculo contráctil auricular y ventricular, las de His, las filas de Purkinje, que comparten las mismas fases de potencial de acción, tienen un potencial de reposo de más o menos 80, 95. En la mayoría de los libros se refieren a menos 85 milivoltios. El ascenso de la fase 0 es rápida, casi vertical. La corriente en fase 0 depende netamente de los canales rápidos de sodio. Se llega a un pico de más 30, más 40. El umbral se alcanza, como dijimos, más o menos en menos 70, menos 55. La velocidad de conducción es rápida, 0,5 a 5 metros por segundo. Y una toxina producida, por ejemplo, por el pez globo, ¿no?, como que se llama tetrodotoxina, inactiva los canales de sodio y puede obviamente evitar la despolarización y producir la muerte. En cambio, en el marcapaso, que es el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, el potencial de reposo es menos negativo, menos 50, menos 60. Esto permite que se alcance más rápidamente el umbral. La fase 0 tiene un ascenso lento. Ya sabemos que la fase 0 es determinada principalmente por el ingreso de calcio a través de canales tipo L y se alcanza un pico un poco más bajo de más 15 milivoltios. El umbral, por supuesto, también está más cerca del potencial de reposo. La velocidad de conducción es más lenta y estos canales tipo L pueden ser bloqueados por magnesio y verapamilo, ¿no?, que son calcio antagonistas. Muy bien, este cuadro también nos ayuda a comparar la velocidad de conducción en el corazón. Vemos que a nivel del músculo auricular el potencial de acción viaja a 1 metro por segundo. En el nodo auriculoventricular se retrasa enormemente, ¿no?, y llega a ser 0,01 a 0,05 metros por segundo. En el sistema de His y Purkinje se alcanza a 2 a 4 metros por segundo, ¿no? La máxima velocidad de conducción está en las filas de Purkinje y en el músculo ventricular es también de 1 metro por segundo. Estas variaciones en la velocidad de conducción permiten que el ventrículo se llene y se eyecte adecuadamente, ¿correcto? La duración del potencial de acción no tiene relación con la velocidad de conducción. No se olviden de ese dato. Acá podemos ver una correlación con lo que se va a desarrollar en la siguiente teoría y en las siguientes prácticas, que es
el electrocardiograma, que no es más que el registro de ¿qué? De la actividad eléctrica del corazón. Y cuando hablamos de la actividad eléctrica del corazón, hablamos de potencial de acción. Estamos hablando de la despolarización y de la repolarización. Estamos hablando de justamente las fases que hemos revisado anteriormente. No olviden que la fase MZ de, por ejemplo, un músculo del miocardio ventricular tiene una relación directa ¿con qué? Con el segmento ST. Así es porque el máximo ingreso de calcio se produce durante esta fase 2 y eso va a producir, por supuesto, la contracción ventricular que se relaciona con el segmento ST. El segmento ST, como veremos más adelante, es isoeléctrico o es plano porque en este momento todas las fibras ventriculares se encuentran despolarizadas. Eso lo veremos obviamente en la descripción del electrocardiograma. Muy bien, revisemos ahora lo correspondiente a los periodos refractarios, ¿correcto? ¿Qué cosa es un periodo refractario? Un periodo refractario es un periodo de tiempo durante el potencial de acción donde existe una resistencia a generarse un nuevo impulso eléctrico. ¿De acuerdo? Tenemos acá un potencial de acción, que es un potencial de acción ventricular, ¿de acuerdo? Tiene su fase 0, su fase 1, su fase 2, su fase 3 y su fase 4. Y hablemos primero de qué? Del periodo refractario absoluto. ¿De acuerdo? Este periodo refractario absoluto, ¿a quién está incluyendo? ¿Incluye a quién? A la pendiente, que sería la fase 0, ¿de acuerdo? A la fase 1, a la meseta, y parte de quién? De la repolarización, ¿correcto? Durante este periodo, que concluye a menos 50 milivoltios, ningún estímulo, por más intenso que sea, producirá un nuevo potencial de acción. Es decir, esta fibra cardíaca que se ha despolarizado y que llega hasta este punto, hasta menos 50 milivoltios en la repolarización, no podrá ser excitada y por lo tanto tampoco se contraerá. Muy bien, el periodo refractario absoluto. Luego tenemos al periodo refractario efectivo, que dura un poco más que el periodo refractario absoluto. Termina en menos 60 milivoltios, ¿correcto? ¿Qué ha sucedido acá? Algunos canales de sodio están comenzando a abrirse, pero si hay un estímulo en este periodo refractario efectivo, no es posible que un potencial de acción se propague a una célula vecina. ¿De acuerdo? En otras palabras, no es posible la transmisión de ningún potencial de acción. Sí podría producirse, por supuesto, un cambio eléctrico en la fibra, pero no se transmitirá a ninguna otra célula. Muy bien. Ahora tenemos al periodo refractario relativo, ¿no? Comienza al final del periodo refractario absoluto y dura hasta alcanzar menos 70 milivoltios. Acá mayor número de canales de sodio se han recuperado, se han abierto y se puede generar durante el periodo refractario relativo un nuevo potencial de acción si es que se produce un estímulo mayor de lo normal. Mayor de lo normal, ¿correcto? Muy bien. Y finalmente el periodo supranormal, que comienza al final del periodo refractario relativo, es decir, desde menos 70 milivoltios, ¿de acuerdo? Hasta menos 85 milivoltios. Estamos hablando de, obviamente, el final de la repolarización. Durante este periodo, la célula es mucho más excitable, es más excitable de lo normal. La mayoría de los canales de sodio se han recuperado y, por supuesto, es posible generar y conducir un potencial de acción con un estímulo menor del normal. Acá podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, cómo se han superpuesto el potencial de acción con sus diferentes fases y periodos refractarios con la contracción muscular, que vendría a ser la actividad mecánica secundaria al estímulo eléctrico. Y nos damos cuenta que el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo protegen prácticamente en su totalidad de una nueva
de un nuevo estímulo eléctrico y por lo tanto de una nueva contracción muscular a la fibra miocárdica. ¿De acuerdo? Es por eso que el corazón, por mayor actividad que tenga, por mayor estímulo que tenga, es muy difícil, por supuesto, ¿no? O prácticamente imposible que sufra una tetanización, o lo que se conoce vulgarmente como calambre. ¿Correcto? Pero recuerden muy bien que hemos dicho casi totalmente protegido. Durante el periodo refractario relativo, un estímulo mayor al normal, como podría ser, por ejemplo, una descarga eléctrica, ¿de acuerdo?, que sufre una persona, o durante el periodo supranormal, un estímulo inclusive menor de lo normal, podría producir un nuevo estímulo eléctrico, un nuevo potencial de acción y por lo tanto una nueva contracción. Esto se podría traducir tranquilamente en una arritmia, que sería una pérdida del ritmo eléctrico del corazón. Por ejemplo, una taquicardia de tipo ventricular o supraventricular que veremos en la clase correspondiente al electrocardiograma. ¿Correcto? Es muy importante también para poder entender este concepto de tetanización o de lo que dijimos como que vulgarmente se llama calambre. Entendamos este concepto comparando, miren ustedes, al potencial de acción del músculo esquelético con el potencial de acción del músculo cardíaco. Si se dan cuenta, el potencial de acción del músculo esquelético es sumamente corto, dura máximo 5 milisegundos. En cambio, el potencial de acción del músculo cardíaco dura aproximadamente 200 milisegundos. Está claro que este potencial de acción más prolongado se acompaña de un periodo refractario más prolongado. En cambio, el potencial de acción corto del músculo esquelético tiene un periodo refractario sumamente corto. Por lo tanto, cualquier estímulo, de acuerdo, de esta fibra muscular esquelética podría producir un nuevo potencial de acción y una nueva contracción que podría llevarlo a la tetanización. El músculo cardíaco, como dijimos, está protegido por sus periodos refractarios absoluto principalmente y el periodo refractario relativo. Cuando está desprotegido, durante el periodo refractario relativo y el periodo refractario supranormal, especialmente el supranormal. Muy bien, finalmente hablaremos de los efectos autonómicos. Cuando hablamos de efectos autonómicos, estamos hablando de los efectos del sistema nervioso simpático y parasimpático en la conducción eléctrica. Vamos a hablar específicamente de la frecuencia cardíaca, que sería un efecto de tipo cronotrópico, y de la velocidad de conducción, que sería un efecto de tipo dromotrópico. Llamamos también efecto batmotrópico al aumento o a la disminución de la excitabilidad de la célula, que obviamente se derivan también de los efectos anteriores, como discutiremos a continuación. Muy bien, entonces tenemos a un estímulo simpático y a un estímulo parasimpático. Como nos damos cuenta acá, el estímulo simpático va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, un efecto cronotrópico positivo. En cambio, el sistema parasimpático producirá una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, un efecto cronotrópico negativo. ¿Cómo se producen estos efectos? Muy bien, el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Tiene, por supuesto, fibras nerviosas que van a liberar norepinefrina cerca de la fibra miocárdica y van a estimular a receptores tipo beta 1 adrenérgicos. Estos receptores beta 1 adrenérgicos están acoplados a proteína G. Esta proteína G se activa a su vez a la enilatociclasa, genera AMP cíclico, que es el segundo mensajero, que a su vez activa proteína quinasa A, y esto finalmente va a producir que se abran canales de sodio F. ¿Se acuerdan los canales de sodio F o Fanny en la fase 4 del potencial de acción del nodo sinusal? Estos van a determinar una despolarización mucho más precoz, porque se acorta obviamente la fase 4, ¿de acuerdo? Y se alcanza el potencial, se alcanza el potencial umbral con mucha mayor frecuencia, y eso determinará que el corazón lata con mayor frecuencia. Muy bien, un efecto cronotrópico negativo se produce por dos vías. Primero, el sistema nervioso parasimpático
ya sabemos que libera acetilcolina a nivel de la fibra miocárdica que tiene receptores muscarínicos tipo 2, y estos receptores muscarínicos tipo 2 están también acoplados a proteína G, pero esta proteína G es una proteína G inhibidora que se llama GK. Esta a su vez va a inhibir a la enilato ciclasa, lo que va a producir una disminución del AMP cíclico y por lo tanto una disminución de la corriente de sodio por los canales F. ¿De acuerdo? Esto va a prolongar la fase 4 y el umbral se va a alcanzar, por supuesto, con menor frecuencia, lo que se traduce en una menor frecuencia cardíaca. Adicionalmente, ¿qué va a suceder? Esta proteína GK o inhibidora aumenta la permeabilidad de potasio en la membrana porque va a producir la apertura de canales de potasio acetilcolina dependientes. ¿Correcto? ¿Qué va a suceder si el potasio sale? ¿Qué va a suceder? Que obviamente el interior de la fibra se va a hacer mucho más negativa y por lo tanto se va a alejar del umbral, lo que va a disminuir la frecuencia con la que se va a despolarizar. Esto a su vez, por supuesto, produce una disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces tenemos ahí efectos importantes. Podemos incluir también a que la acetilcolina, al estimular a este receptor muscarínico tipo 2, disminuye la permeabilidad de calcio, ¿no? Ya sabemos que el calcio es importante para la fase 0, ¿no? Determina la fase 0 del potencial de acción del nodo sinusal. Cuando hablamos de velocidad de conducción, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ¿qué? Un efecto dromotrópico. Lo mismo va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder? Tenemos acá el receptor beta 1, que es estimulado por norepinefrina, ¿correcto? ¿Y qué va a suceder en este caso? En este caso, el mecanismo va a ser el siguiente. Va a aumentar la conductancia de calcio en la fase 0, ¿correcto? En otras palabras, se va a producir una despolarización más rápida y esto va a aumentar la frecuencia con la que los potenciales de acción pasan de las aurículas a los ventrículos. Este efecto se produce principalmente en el nodo aurículo ventricular. En cambio, el efecto cronotrópico positivo se produce principalmente en el nodo sinusal. Ahora, el efecto cronotrópico negativo también es producido ¿por quién? Por la acetilcolina que actúa sobre sus receptores muscarínicos, va a disminuir la conductancia del calcio y esto va, por supuesto, disminuir la velocidad con la que se despolariza la célula que se encuentra en el nodo aurículo ventricular. También, ¿qué va a suceder? Esta célula se va a hiperpolarizar porque la acetilcolina también en las fibras que forman al nodo auriculoventricular va a producir la salida de potasio, lo que va a hiperpolarizar a estas células y por supuesto va a disminuir la velocidad con la que se conduce el potencial de acción. ¿Correcto? Si la velocidad de conducción se redujera significativamente, es decir, si hubiera un efecto dromotrópico sumamente significativo, ¿qué podría suceder? Que algunos o todos inclusive, los potenciales de acción que se originan en la aurícula no podrían pasar al ventrículo. Esto se denomina bloqueo aurículo-ventricular y lo veremos en el capítulo correspondiente al electrocardiograma. ¿Correcto? Muy bien, finalmente vamos a describir las imágenes que vemos acá. Miren el efecto de la norepinefrina para aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un efecto cronotrópico positivo. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con esta fase 0? Esta fase 0, ¿de acuerdo? Que vemos acá, está precedida por ¿quién? Por la fase 4. Estamos hablando del nodo sinusal. Esta fase 4 se ha acortado. Al acortarse, ha alcanzado más rápidamente que el potencial umbral y por lo tanto la despolarización se ha hecho más frecuente. En cambio acá, ¿qué está sucediendo? Ya sabemos que la acetilcolina, ¿qué va a producir? Va a disminuir el ingreso de ¿quién? De sodio por sus canales F, estamos hablando de los canales Fani, y por lo tanto esta fibra se va a demorar en alcanzar ¿a quién?
al potencial umbral y esto va a determinar que su frecuencia de despolarización disminuye. Esto entonces explicará un aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia, será el estímulo simpático, y bajo el estímulo parasimpático se producirá una disminución de la frecuencia cardíaca o bradicardia. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a actividad eléctrica. Por supuesto, se les recomienda profundizar todos estos conceptos en base a los logros de cada una de sus guías y en los textos recomendados y por supuesto su autoinvestigación en internet o en los libros que ustedes consideren. Nos vemos pronto.